¿Te has sentido alguna vez atrapado en una rutina que parece no tener fin, donde cada día es una lucha para mantener el equilibrio entre tus sueños y las responsabilidades que te abruman? ¿Sientes que el peso de las expectativas y las traiciones te han dejado sin fuerzas para avanzar? Hoy quiero decirte algo importante. No estás solo. Este video es para ti, para aquellos que han enfrentado desafíos emocionales, decepciones profundas y momentos en los que parece imposible encontrar una salida. Pero también es para quienes están listos para transformar su historia, para tomar el control y construir una vida llena de propósito y esperanza. En los próximos minutos, descubrirás cómo superar los obstáculos más difíciles, cómo encontrar fuerza incluso en los momentos de mayor incertidumbre, y cómo convertir el caos en una oportunidad para crecer. Lo que compartiré contigo puede ser el primer paso hacia una transformación personal que cambiará tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí te dará herramientas prácticas y una inspiración poderosa para enfrentar cualquier desafío. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Si estás aquí buscando respuestas, motivación y soluciones reales para cambiar tu vida, te invito a suscribirte ahora mismo. Es un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia en tu camino hacia la superación personal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a esta comunidad de personas decididas a construir un futuro mejor. Prepárate para descubrir cómo puedes transformar tu dolor en fortaleza y construir la vida que siempre has soñado. Hoy es el día para empezar a escribir una nueva historia. ¿Estás listo? Vamos juntos hacia tu transformación. En un tranquilo barrio suburbano a las afueras de Boston, Catalina Morales comenzaba su día como cualquier otro, aunque la sensación de agotamiento ya se había convertido en una constante en su vida. Catalina, una mujer de 34 años, con cabello castaño oscuro y ojos profundos que reflejaban una mezcla de determinación y cansancio, intentaba equilibrar su carrera como consultora senior en una empresa inmobiliaria con las exigencias de la maternidad. Su hija Lucía, de apenas 6 meses, requería atención constante, y Miguel, su esposo, estaba ausente la mayor parte del tiempo debido a sus interminables viajes de negocios. Mientras preparaba el desayuno en su cocina, iluminada por la suave luz matutina que atravesaba las ventanas, Catalina no podía evitar sentir que su vida se había convertido en una maratón sin línea de meta. La rutina era implacable: atender llamadas laborales mientras acunaba a Lucía, revisar documentos mientras calentaba el biberón y tratar de mantener una sonrisa cuando todo dentro de ella pedía descanso. La relación con su hermana Alicia tampoco ofrecía consuelo. Alicia vivía en un mundo completamente diferente, una vida vibrante como bloguera de moda en Nueva York, llena de eventos exclusivos y fotografías perfectas para redes sociales. Aunque Catalina admiraba la creatividad y el éxito de Alicia, no podía evitar sentir que sus vidas eran irreconciliables. Cada conversación entre ellas terminaba con comentarios superficiales sobre cómo equilibrar todo, algo que Catalina sabía que Alicia nunca había experimentado realmente. Esa mañana, mientras revisaba un correo urgente sobre una propiedad en Beacon Hill y Lucía comenzaba a llorar desde su cuna portátil, Catalina se preguntó si alguna vez podría recuperar el equilibrio que parecía haberse perdido desde que nació su hija. Pero lo que no sabía era que ese día traería consigo un giro inesperado que cambiaría todo para siempre. Catalina estaba concentrada en su trabajo cuando el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era su madre, Elena, una mujer de 65 años que había sido una figura fundamental en la vida de Catalina, aunque últimamente su salud había comenzado a deteriorarse. La voz de Elena, normalmente cálida y reconfortante, sonaba extrañamente agitada. «Catalina, necesito que vengas. Hay algo que debes ver», dijo sin dar más explicaciones. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no tuvo tiempo para preguntas. Lucía estaba llorando nuevamente y el correo de su jefe seguía sin respuesta. Con una mezcla de preocupación y frustración, decidió que visitaría a su madre después de terminar sus pendientes del día. No podía imaginar lo que la esperaba en esa casa que siempre había sido un refugio seguro. Horas más tarde, Catalina llegó a la casa de Elena con Lucía en brazos.
La casa tenía ese aroma familiar a café recién hecho y madera antigua, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Elena la recibió con una sonrisa nerviosa y la condujo al salón principal. Sobre una manta color lavanda descansaba un bebé que Catalina nunca había visto antes. La niña tenía los mismos ojos grandes y expresivos que Lucía, el mismo cabello oscuro y suave que parecía brillar bajo la luz tenue del lugar. Catalina sintió como si el mundo se detuviera por un instante. ¿Quién es esta bebé?, preguntó con la voz quebrada por la incredulidad. Elena, confundida pero sincera, respondió: «Es tu hija, Catalina. Me la dejaste hace un mes». El corazón de Catalina comenzó a latir descontroladamente mientras intentaba procesar lo imposible. Lucía había estado con ella todo el tiempo. Entonces, ¿quién era esa niña? Catalina sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. La mirada de Elena estaba cargada de confusión, pero también de una inocencia que solo podía explicarse por los problemas de memoria que había comenzado a experimentar en los últimos años. Catalina se acercó lentamente a la bebé, que la miraba con una curiosidad tranquila, como si no entendiera el torbellino emocional que se había desatado a su alrededor. «Mamá, esto no tiene sentido. Lucía está conmigo. No te dejé ninguna niña», dijo Catalina, tratando de mantener la calma mientras su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Elena, con ojos empañados por la incertidumbre, respondió: «Catalina, tú viniste hace un mes y me dijiste que cuidara de ella mientras resolvías unos asuntos. No entiendo por qué me dices esto ahora». Catalina sintió un nudo en el estómago. Algo estaba terriblemente mal. La conversación se interrumpió cuando Catalina escuchó un sonido familiar. El timbre del celular de Alicia. Giró la cabeza rápidamente hacia la mesa del I-207 comedor y vio el dispositivo de su hermana descansando allí, como si esperara ser descubierto. Catalina lo tomó con manos temblorosas y desbloqueó la pantalla. Lo que encontró fue devastador. Mensajes entre Miguel y Alicia que confirmaban una relación secreta entre ellos. Pero lo más impactante fue una foto reciente de Alicia sosteniendo a la bebé en brazos, con una expresión de ternura que Catalina nunca había visto en ella antes. El mundo de Catalina se desmoronó en ese instante. La conexión era innegable. Esa niña no solo se parecía a Lucía, sino también a Miguel. La traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Catalina sintió un vacío en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el aire de golpe. La casa, que siempre había sido un lugar de paz y recuerdos felices, ahora se sentía como una escena de un drama cruel. Elena, ajena al descubrimiento de Catalina, seguía intentando recordar los detalles de cómo la bebé había llegado a sus manos. «Tu hermana vino contigo ese día», dijo con voz insegura. Catalina cerró los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para enfrentar lo que parecía ser una verdad ineludible. Alicia había estado allí, fingiendo ser ella, aprovechándose de la visión debilitada y los lapsos de memoria de su madre para dejar a Sofía bajo su cuidado. Catalina sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo había llegado su propia hermana a traicionarla de esa manera? Decidida a obtener respuestas, Catalina llamó a Alicia desde el celular que había encontrado en la mesa. Su voz era firme, pero cargada de emoción contenida. Alicia contestó con un tono despreocupado, como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de enfrentar. «¿Dónde estás?», preguntó Catalina sin rodeos. Alicia titubeó antes de responder. «¿En Nueva York? ¿Por qué?». Catalina respiró profundamente antes de soltar las palabras que cambiarían todo. «Encontré a Sofía en casa de mamá. Sé lo que hiciste». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea, seguido por un susurro casi inaudible. «No quería que te enteraras así». Catalina sintió que su mundo se fragmentaba aún más. No solo había sido traicionada por Miguel, sino también por Alicia, la persona que siempre había considerado su mayor apoyo. La confesión de Alicia fue como una bofetada emocional para Catalina. Mientras su hermana intentaba justificar sus acciones con palabras torpes y entrecortadas, Catalina sentía que cada explicación solo profundizaba la herida. «Miguel me prometió que iba a dejarte», dijo Alicia con un tono desesperado, como si buscara comprensión en medio de su caos interno. «Yo no quería que Sofía creciera sin una familia, pero él nunca cumplió su palabra».
Catalina apretó los dientes, sintiendo una mezcla de ira y tristeza que amenazaba con desbordarse. ¿Y pensaste que engañar a mamá y dejar a tu hija aquí era la solución?, respondió Catalina, su voz temblando por la intensidad de sus emociones. Alicia guardó silencio, incapaz de responder. En ese momento Catalina entendió que no solo había perdido la confianza en su marido, sino también en su hermana, una traición doble que parecía imposible de superar. Elena, que había estado escuchando la conversación desde el sofá, comenzó a llorar en silencio. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, preguntó con voz quebrada, mirando a sus hijas con ojos llenos de dolor. Catalina se acercó a su madre y la abrazó, tratando de consolarla mientras luchaba por contener sus propias lágrimas. La bebé Sofía comenzó a llorar también, como si sintiera la tensión emocional en el ambiente. Catalina la levantó y la acunó instintivamente, sintiendo una conexión inesperada con esa niña que no era su hija, pero que ahora formaba parte de su vida. En medio del caos, Catalina tomó una decisión. No permitiría que esta traición definiera el resto de su vida. Aunque el camino sería difícil, sabía que tenía que proteger a Lucía y encontrar una manera de reconstruir lo que quedaba de su familia. Catalina pasó los días siguientes en una vorágine de emociones, intentando procesar lo ocurrido mientras cuidaba de Lucía y Sofía. La casa de Elena se convirtió en un refugio temporal, un lugar donde Catalina podía pensar con claridad, lejos de la presencia de Miguel y Alicia. Elena, aunque aún afectada por las revelaciones, mostró una fortaleza inesperada. Catalina, esta familia ha pasado por muchas cosas. No sé cómo llegamos aquí, pero sé que podemos salir adelante, le dijo una noche mientras ambas miraban a las niñas dormir juntas en la cuna. Catalina observó a Lucía y Sofía, tan parecidas pero tan diferentes, y sintió una oleada de determinación. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Por primera vez en días, comenzó a sentir que había una luz al final del túnel. La confrontación con Miguel fue inevitable. Catalina lo citó en un café cerca del centro de Boston, un lugar neutral donde pudiera hablar sin interrupciones. Miguel llegó con una expresión de arrepentimiento que Catalina no estaba dispuesta a aceptar como suficiente. «No hay excusa para lo que hiciste», dijo Catalina con firmeza, mirando directamente a los ojos del hombre que había sido su compañero durante años. Miguel intentó explicar sus acciones hablando de confusión y errores, pero Catalina no estaba interesada en sus justificaciones. «Esto no se trata solo de nosotros, se trata de nuestras hijas», agregó, enfatizando la responsabilidad que ambos tenían hacia Lucía y Sofía. Miguel intentó pedir otra oportunidad, pero Catalina ya había tomado su decisión. El divorcio era inevitable. Aunque doloroso, sabía que era el primer paso para recuperar su paz. Con el divorcio en marcha, Catalina se enfocó en construir una nueva vida para ella y Lucía. Decidió aceptar una promoción que había estado postergando por miedo a no poder equilibrar el trabajo y la maternidad. Ahora, como vicepresidenta de la empresa inmobiliaria, Catalina se mudó a una casa más amplia en un vecindario tranquilo, un lugar donde sentía que podía empezar de cero. Aunque el proceso de adaptación fue desafiante, especialmente con Sofía ahora bajo su cuidado parcial, Catalina encontró consuelo en la rutina. Elena también jugó un papel crucial, ayudando a cuidar de las niñas mientras Catalina trabajaba. A pesar de sus propios problemas de salud, Elena parecía revitalizada por la presencia de sus nietas, convirtiéndose en un pilar emocional para Catalina durante este tiempo de transición. Alicia, por su parte, tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles para comenzar una nueva vida lejos del caos que había dejado atrás. Catalina no sabía si algún día podría perdonar completamente a su hermana, pero aceptó su decisión de dejar a Sofía bajo su cuidado y el de Elena. «No soy perfecta, pero quiero que Sofía tenga una oportunidad mejor», le dijo Alicia antes de partir con lágrimas en los ojos. Catalina no respondió, simplemente asintió, entendiendo que las palabras no podían reparar lo que había sucedido. Con el tiempo, Sofía y Lucía desarrollaron un vínculo especial. Aunque eran medio hermanas, su conexión era tan profunda que parecían gemelas. Verlas crecer juntas llenaba a Catalina de una mezcla de alegría y melancolía. Dos vidas inocentes unidas por circunstancias complejas. El tiempo pasó, y aunque las heridas seguían presentes, Catalina comenzó a encontrar una nueva estabilidad.
Las mañanas en su nueva casa eran diferentes. El sonido de Lucía y Sofía jugando juntas llenaba el espacio con una energía que Catalina nunca había imaginado. Elena, a pesar de sus problemas de memoria, se convirtió en una abuela excepcional, creando momentos especiales para las niñas que quedaban grabados en la memoria de todos. Catalina se dio cuenta de que, aunque su familia estaba lejos de ser perfecta, había encontrado una forma de convertir el caos en algo significativo. En su trabajo, Catalina brillaba como nunca antes. Su capacidad para resolver problemas complejos y su empatía con Pinochet. Los clientes la llevaron a ser reconocida como una líder en su industria. Cada logro profesional era un recordatorio de su resiliencia, de su capacidad para reconstruirse incluso después de las traiciones más dolorosas. Un día, mientras organizaba fotos antiguas en la sala de estar, Catalina encontró una imagen de ella y Alicia cuando eran niñas. Ambas estaban abrazadas, con sonrisas amplias que reflejaban la inocencia de aquellos tiempos. Catalina sintió un nudo en la garganta al recordar cómo solían compartir todo: secretos, sueños y risas interminables. Aunque la relación con Alicia seguía siendo distante, Catalina decidió enviarle un mensaje. «Espero que estés bien. Las niñas están creciendo rápido y siempre preguntan por ti», escribió con cautela. Para su sorpresa, Alicia respondió casi de inmediato: «Gracias por cuidar de Sofía. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor». Catalina no respondió. Simplemente dejó el teléfono a un lado y miró a sus hijas jugar en el jardín. En ese momento entendió que el perdón no era algo que se daba por completo, sino algo que se construía poco a poco. Catalina comenzó a notar cómo Lucía y Sofía, a pesar de su corta edad, tenían una conexión que trascendía las circunstancias que las habían unido. Lucía, siempre curiosa y enérgica, parecía asumir el papel de hermana mayor, mientras que Sofía la seguía con una mezcla de admiración y ternura. Elena solía decir que las niñas eran como dos mitades de un mismo corazón, una metáfora que resonaba profundamente en Catalina. Aunque los días seguían siendo agotadores, había algo en la inocencia y la alegría de las niñas que llenaba los espacios vacíos que Miguel y Alicia habían dejado. Catalina se sentía agradecida por tenerlas en su vida, incluso si el camino para llegar allí había sido tortuoso. En las noches tranquilas, mientras las niñas dormían, Catalina se permitía reflexionar sobre todo lo que había pasado y cómo cada decisión la había llevado a ese momento. Un día, mientras paseaba con Lucía y Sofía por un parque cercano, Catalina se encontró con Miguel por casualidad. Él estaba sentado en una banca, con una expresión melancólica que contrastaba con su habitual aire confiado. Las niñas corrieron hacia él instintivamente, y aunque Catalina se sintió incómoda al principio, decidió no intervenir. Miguel abrazó a ambas con lágrimas en los ojos, mostrando una vulnerabilidad que Catalina nunca había visto antes. «Sé que no puedo cambiar lo que hice», dijo Miguel mientras miraba a Catalina con sinceridad. «Pero quiero ser parte de sus vidas, si tú me lo permites». Catalina lo observó por un momento antes de responder. «No se trata de mí, se trata de ellas. Si estás dispuesto a ser un buen padre, entonces tienes mi apoyo». Aunque no estaba lista para olvidar lo ocurrido, Catalina comprendió que el bienestar de sus hijas era más importante que cualquier resentimiento. Con el tiempo, Miguel comenzó a demostrar que estaba comprometido con su papel de padre. Aunque Catalina mantenía una distancia emocional, permitió que él visitara a las niñas regularmente y participara en momentos importantes de sus vidas. Para sorpresa de Catalina, Miguel también empezó a construir una relación con Elena, ayudándola en pequeñas tareas y acompañándola a sus citas médicas. Catalina observaba estos cambios con cautela, sin bajar la guardia, pero no podía negar que las niñas estaban felices de tener a su padre presente. Lucía y Sofía parecían florecer con la estabilidad que poco a poco se estaba formando en sus vidas. Aunque las heridas del pasado no desaparecían, Catalina comenzó a sentir que había espacio para una nueva forma de convivencia, una donde el amor por las niñas era el centro de todo. Una tarde, mientras Catalina trabajaba en su oficina en casa, recibió un paquete inesperado. Al abrirlo, encontró un álbum de fotos enviado por Alicia desde Los Ángeles. En su interior había imágenes de Sofía cuando era recién nacida, acompañadas de una carta escrita a mano.
Catalina, sé que mis errores son imperdonables, pero quiero que Sofía tenga algo que le recuerde cuánto la amo. Gracias por ser la madre que yo no pude ser, decía la carta. Catalina sintió una mezcla de emociones al leer esas palabras. Tristeza por lo que se había perdido entre ellas, pero también un atisbo de esperanza por lo que aún podía reconstruirse. Decidió guardar el álbum y mostrárselo a Sofía cuando fuera mayor, como un recordatorio de que incluso los errores más grandes podían venir acompañados de actos de amor sincero. Catalina comenzó a notar cómo las pequeñas acciones de cada miembro de su familia estaban ayudando a sanar las heridas del pasado. Elena, a pesar de sus problemas de memoria, se convirtió en el puente que conectaba a todos. Con su sabiduría y paciencia, logró que Miguel y Catalina encontraran formas de comunicarse sin resentimientos. Lucía y Sofía, por su parte, eran una fuente constante de alegría. Cada día que pasaba, su vínculo se hacía más fuerte, y Catalina no podía evitar sentirse agradecida por tenerlas en su vida. Una noche, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la luz de las estrellas, Catalina se dio cuenta de algo importante. Aunque su familia había sido fracturada por la traición, también había sido fortalecida por el amor y la resiliencia. Era un equilibrio imperfecto, pero era suyo. La relación con Alicia seguía siendo un tema delicado. Aunque Catalina había decidido mantener contacto ocasional con ella, las conversaciones eran breves y cargadas de formalidad. Sin embargo, un día Alicia llamó inesperadamente para anunciar que estaba embarazada nuevamente y que había encontrado estabilidad con su nueva pareja en Los Ángeles. «Quiero hacerlo bien esta vez», dijo con voz esperanzada. Catalina sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de que su hermana estuviera intentando construir una vida mejor, pero por otro lado, no podía olvidar el dolor que había causado. «Espero que encuentres lo que buscas», respondió Catalina con sinceridad. Aunque no estaba lista para una reconciliación completa, entendió que el perdón era un proceso largo y que cada paso hacia adelante era valioso. Catalina decidió que era hora de enfocarse en el futuro. Aunque los recuerdos del pasado seguían presentes, se dio cuenta de que no podían definir el resto de su vida. Comenzó a involucrarse más en actividades comunitarias, organizando eventos en su vecindario y ayudando a otras madres que enfrentaban desafíos similares a los suyos. Su trabajo también alcanzó nuevos niveles de éxito, con Catalina liderando proyectos importantes que transformaron la empresa inmobiliaria en una referencia en la región. Cada logro profesional era un recordatorio de su fortaleza, de cómo había logrado superar las adversidades y construir algo significativo para ella y sus hijas. Lucía y Sofía, ahora más grandes, eran su mayor fuente de inspiración. Verlas crecer juntas, con una conexión tan especial, le daba la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras paseaba por el parque con Elena y las niñas, Catalina se detuvo bajo un árbol grande que solía visitar cuando era niña. Miró hacia arriba, observando cómo las ramas se extendían hacia el cielo, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Elena, sentada en un banco cercano, le sonrió como si entendiera exactamente lo que estaba pensando. «No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay algo hermoso al final», dijo Elena con voz tranquila. Catalina asintió, sintiendo que esas palabras capturaban perfectamente su viaje. Aunque el camino había estado lleno de obstáculos y momentos de dolor profundo, también había traído consigo crecimiento, amor y nuevas oportunidades. Catalina miró a sus hijas jugar bajo la sombra del árbol y supo que, aunque imperfecta, su vida estaba llena de significado. Los años pasaron, y Catalina comenzó a ver cómo las decisiones que había tomado en esos momentos de crisis seguían dando frutos. Lucía y Sofía crecieron como niñas felices y seguras, con una relación tan cercana que muchos pensaban que eran gemelas. Miguel, aunque nunca volvió a ser parte de la vida de Catalina como pareja, se convirtió en un padre presente y comprometido. Su relación con las niñas era sólida, y eso le daba a Catalina una tranquilidad que antes parecía imposible. Elena, aunque seguía luchando con los desafíos de su salud, encontró alegría en cada día que pasaba con sus nietas. Las tardes en su casa se llenaban de risas y juegos, momentos que Catalina atesoraba profundamente. La familia que había sido fracturada por la traición ahora estaba unida por el amor y el esfuerzo compartido.
Catalina también encontró espacio para sanar emocionalmente. Aunque no buscó otra relación romántica, dedicó tiempo a conocerse a sí misma y a explorar intereses que había dejado de lado durante años. Tomó clases de pintura, viajó con sus hijas a lugares que siempre había querido visitar y escribió un libro sobre su experiencia, titulado Raíces Fuertes: Cómo reconstruir tu vida desde el caos. El libro se convirtió en un éxito inesperado, resonando con personas que habían enfrentado traiciones y desafíos similares. Catalina nunca imaginó que su dolor podría convertirse en una fuente de inspiración para otros, pero esa realización le dio un propósito nuevo. Su historia no era solo sobre sobrevivir, era sobre encontrar belleza en medio de la adversidad. Una tarde, mientras revisaba cartas de lectores que habían sido tocados por su libro, Catalina encontró una nota que destacaba entre las demás. Era de Alicia. «Leí tu libro», comenzaba la carta. «Nunca pensé que podrías transformar todo lo que vivimos en algo tan hermoso. Me siento orgullosa de ti, aunque sé que no merezco decirlo. Espero que algún día podamos hablar como antes». Catalina sostuvo la carta en sus manos durante varios minutos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía definir. Aunque había aprendido a vivir sin esperar una reconciliación completa con su hermana, esas palabras despertaron algo en ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Decidió responder con una invitación para visitar a Sofía y Lucía durante las vacaciones de verano, un pequeño gesto que podría abrir puertas cerradas durante años. Cuando llegó el verano, Alicia apareció en la puerta de Catalina con una expresión nerviosa pero esperanzada. Sofía corrió hacia ella inmediatamente, abrazándola como si el tiempo no hubiera pasado. Lucía observó desde la distancia, curiosa pero cautelosa. Catalina, por su parte, se mantuvo firme pero abierta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos tensos, pero también de pequeñas reconciliaciones. Alicia se esforzó por demostrar que había cambiado, participando activamente en la vida de las niñas y mostrando un interés genuino por reconstruir su relación con Catalina. Aunque el proceso fue lento y lleno de altibajos, Catalina comenzó a sentir que el perdón era posible. No porque Alicia lo mereciera completamente, sino porque liberar ese peso era lo mejor para ambas. El último día de las vacaciones, Catalina organizó una cena en el jardín de su casa, bajo un cielo lleno de estrellas. Las niñas corrían alrededor de la mesa, riendo y jugando, mientras Elena observaba desde su silla con una sonrisa tranquila. Alicia ayudaba a servir la comida, y Miguel, invitado por Catalina para esa ocasión especial, conversaba con Elena sobre recuerdos de la familia. Catalina se sentó por un momento, observando la escena con una mezcla de gratitud y melancolía. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, había algo profundamente reconfortante en ver a todos juntos, compartiendo un momento de paz. Catalina levantó su copa y dijo: «A pesar de todo lo que hemos vivido, estoy agradecida por este momento, por las niñas, por mamá y por la oportunidad de seguir adelante». Fue un brindis sencillo pero lleno de significado. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Catalina se quedó en el jardín mirando las estrellas. Alicia se acercó en silencio y se sentó a su lado. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo con voz suave. Catalina la miró y respondió: «No es fácil, pero creo que ambas estamos intentando hacer lo correcto». Por primera vez en años, hubo un entendimiento entre ellas que no necesitaba palabras. Aunque el camino hacia una relación completamente reparada aún era largo, Catalina sintió que habían dado un paso importante. Al final del día, entendió que la vida no se trataba de borrar los errores del pasado, sino de aprender a vivir con ellos y encontrar formas de construir algo mejor. Bajo ese cielo estrellado, Catalina encontró una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Con el paso de los años, Catalina vio cómo las decisiones tomadas en aquellos momentos difíciles seguían moldeando su vida y la de su familia. Lucía y Sofía crecieron como dos jóvenes, brillantes y llenas de vida, cada una con sus propias pasiones y talentos, pero siempre unidas por un vínculo especial. Elena, aunque más frágil físicamente, permaneció como el corazón de la familia, transmitiendo su sabiduría y amor a las niñas. Miguel continuó siendo un padre presente, y aunque su relación con Catalina nunca volvió a ser cercana, ambos encontraron una forma de coexistir pacíficamente por el bienestar de sus hijas. Alicia, por su parte, reconstruyó su vida en Los Ángeles y
Visitaba a Sofía regularmente, manteniendo una relación cordial con Catalina que, aunque no perfecta, era suficiente para ambas. Un día, mientras organizaba una celebración para el cumpleaños número 10 de Lucía y Sofía, Catalina se dio cuenta de cuánto había cambiado desde aquella primera llamada telefónica que había desatado todo. Su casa estaba llena de risas y conversaciones animadas. Amigos, familiares y vecinos se reunían para celebrar a las niñas. Catalina observó la escena desde la cocina, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había logrado superar. Aunque la vida nunca sería completamente libre de desafíos, había aprendido a encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. Mientras apagaban las velas del pastel juntas, Lucía y Sofía hicieron un deseo que compartieron con todos: que siempre estemos juntos. Catalina sonrió, sabiendo que ese deseo ya era una realidad que ella había trabajado arduamente para construir. Catalina comenzó a escribir un segundo libro, esta vez centrado en las relaciones familiares y cómo el perdón puede transformar incluso las heridas más profundas. Mientras trabajaba en el manuscrito, se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado radicalmente desde aquel primer libro. Ahora no solo escribía desde el dolor, sino también desde la esperanza y la gratitud. Las niñas, siempre curiosas, le preguntaban sobre su trabajo y a menudo se sentaban junto a ella mientras escribía. ¿Es sobre nosotras?, preguntó Sofía. Un día, con una sonrisa traviesa, Catalina la miró y respondió: es sobre todas las personas que me enseñaron lo que significa ser fuerte, y tú eres una de ellas. Lucía, abrazando a Sofía, agregó: somos un equipo, mamá. Catalina sintió que esas palabras capturaban perfectamente el espíritu de su familia. Un equipo imperfecto pero lleno de amor. El día en que el libro fue publicado, Catalina organizó una pequeña reunión en su casa para celebrarlo. Elena estaba sentada en su lugar habitual, mirando con orgullo a su hija. Miguel llegó con un ramo de flores para felicitarla, mientras Alicia envió un mensaje desde Los Ángeles diciendo cuánto deseaba estar allí. Aunque la vida seguía siendo un equilibrio delicado entre el pasado y el presente, Catalina sabía que había logrado algo extraordinario: convertir una historia de traición en una historia de amor y resiliencia. Al final de la noche, mientras guardaba los platos y apagaba las luces, Catalina miró a sus hijas dormidas en el sofá y sintió una paz profunda. Había aprendido que la vida no siempre seguía el camino esperado, pero con determinación y amor era posible construir algo hermoso, incluso desde los fragmentos rotos. A medida que los años continuaron pasando, Catalina descubrió que su historia no solo había impactado a su familia, sino también a muchas personas que habían leído sus libros. Las cartas y mensajes que recibía eran un recordatorio constante de cómo las experiencias más dolorosas podían convertirse en una fuente de inspiración. Un día, mientras daba una charla en una conferencia sobre resiliencia emocional, Catalina vio a Alicia entre el público. Su hermana había viajado desde Los Ángeles para escucharla hablar, algo que Catalina nunca habría imaginado. Al terminar la conferencia, Alicia se acercó con lágrimas en los ojos y dijo: gracias por compartir tu historia. Me ha ayudado más de lo que puedes imaginar. Catalina la abrazó, y por primera vez en años, sintió que el peso de la distancia entre Moni y ellas comenzaba a desvanecerse. Esa noche, mientras cenaban juntas en un pequeño restaurante cerca del lugar de la conferencia, Catalina y Alicia hablaron como solían hacerlo cuando eran jóvenes. Compartieron recuerdos, risas y también lágrimas. Aunque sabían que no podían borrar el pasado, ambas estaban dispuestas a construir un futuro diferente. Catalina se dio cuenta de que el perdón no era un destino final, sino un proceso continuo que requería paciencia y esfuerzo. Cuando regresó a casa, después de ese viaje, encontró a Lucía y Sofía esperándola con dibujos que habían hecho para ella. En uno de los dibujos, las niñas habían dibujado a toda la familia bajo un gran árbol con raíces fuertes. Catalina sonrió al ver esa imagen. Era un símbolo perfecto de lo que su vida se había convertido: una familia imperfecta pero profundamente conectada por el amor. Elena, aunque más frágil con el paso del tiempo, seguía siendo el centro emocional de la familia. Sus historias, contadas con una mezcla de lucidez y nostalgia, se convirtieron en un tesoro que Catalina y las niñas atesoraban profundamente. Lucía y Sofía a menudo se sentaban junto a ella en las tardes soleadas,
escuchando sobre los días en que Elena era joven y soñaba con viajar por el mundo. Nunca pude hacerlo, pero ustedes tienen todo el tiempo para cumplir sus sueños, les decía con una sonrisa cálida. Catalina observaba esos momentos con gratitud, sabiendo que cada día con su madre era un regalo. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, la familia había encontrado una forma de vivir en paz y armonía, celebrando las pequeñas alegrías que la vida les ofrecía. Un día, mientras paseaban juntas por el parque donde todo había comenzado años atrás, Catalina se detuvo bajo el mismo árbol grande que había sido testigo de tantas reflexiones. Lucía y Sofía corrían alrededor de ella, riendo y jugando como siempre. Elena caminaba lentamente detrás, disfrutando del aire fresco. Catalina miró hacia el cielo a través de las ramas del árbol y sintió una profunda conexión con todo lo que había vivido. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de significado. Al mirar a su familia reunida bajo ese mismo árbol, Catalina entendió que las raíces fuertes no solo sostenían al árbol, también sostenían a su familia. Y aunque los vientos del pasado habían intentado derribarlas, esas raíces habían resistido, creciendo más profundas y firmes con cada desafío superado. Catalina, parada bajo el árbol, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Todo lo que había vivido, desde la traición hasta la reconciliación, le había enseñado que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a crecer a través de él. Lucía y Sofía corrieron hacia ella, abrazándola con una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Elena llegó poco después, sosteniendo su bastón pero con una sonrisa que reflejaba paz y sabiduría. Catalina las miró y sintió que, aunque el camino había sido difícil, cada paso la había llevado a este momento. Estamos aquí juntas, y eso es lo único que importa, pensó mientras las niñas comenzaban a trepar el árbol, riendo sin preocupaciones. Catalina supo entonces que su historia no era solo sobre superación, era sobre amor, familia y la capacidad infinita de encontrar belleza incluso en medio del caos. Bajo ese cielo azul y entre esas raíces fuertes, Catalina finalmente encontró su hogar. Ahora es tu turno. ¿Qué harás para transformar tus desafíos en oportunidades? ¿Qué decisión valiente tomarás hoy para acercarte a la vida que siempre has soñado? Comparte tu experiencia, tus reflexiones o tus preguntas en los comentarios. Me encantaría leerlas y responderlas. Tu historia puede inspirar a otros que también están buscando superar sus obstáculos. Si este contenido te ha ayudado o te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchas personas ven nuestros videos pero no están suscritas, y no quiero que te pierdas los próximos contenidos que realmente pueden marcar una diferencia en tu vida. Haz clic ahora y únete a esta comunidad que está comprometida con el crecimiento personal y la transformación. Además, no olvides ver el próximo video recomendado que aparecerá en la pantalla. Allí encontrarás más herramientas e inspiración para seguir avanzando en tu camino de superación. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Soy Tony, y espero verte en el próximo video. Hasta pronto.